Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mañana con Escuela Dominical y seguimos con el tema de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es un misterio a nosotros, pero vamos a intentar por lo menos comprender algo, ¿no?, de la providencia de Dios y a lo mejor estimularnos esta mañana, sobre todo, de seguir estudiando el tema quizá individualmente, ¿no? Algunos de nosotros ya han sido estimulados de estudiarlo y crecer, ¿no?, en este conocimiento. Vamos a leer de Job, solamente para poner nuestra mente en este misterio de la providencia. Job capítulo 38. Y nosotros que conocemos la historia de Job, Dios ha obrado en su vida a escondidas, ¿vale? Y a partir de capítulo 38, Yahvé está dando una respuesta a todas las preguntas que Job tenía en el libro de Job. Y voy solamente a leer unos versículos y luego podemos orar. Job 38, versículo 2, primero, porque Yahvé va preguntando a Job para sacar su ignorancia de cómo Dios obra en la vida de cada individuo, en la vida de la iglesia y en el mundo entero, entre las naciones. Versículo 2 de Job 38 dice: ¿Quién es ese que escurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está dirigido a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tiene inteligencia. ¿Vale? Vamos a saltar vamos a versículo 36, de capítulo 38, versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Vamos a saltar capítulo 39, ¿vale? 39, vamos a versículo 10. 39, versículo 10. ¿Atarás tú el búfalo con coyunda para el surco? Labrará los valles en pos de ti. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fijarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿O las plumas del avestruz, el cual desampará en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Otra vez, versículo 19. ¿Diste tú el caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale encuentro de las armas.
hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espalda. Y podemos seguir leyéndolo. Por ejemplo, en versículo 27. Se remonta al águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Vamos a ver que Dios controla todas las cosas. ¿Vale? Dios es la respuesta de esas preguntas. Es Él que provee para todas sus criaturas y también para nosotros el sabiduría, la inteligencia. Vale, vamos a orar antes de entrar en más a este tema de la providencia. ¿Vale? Y te invito, quizá a algunos de vosotros, de orar conmigo. Si vamos a dar unos minutos, si podemos pedir la ayuda del Señor esta mañana, pero también confesar su grandeza, ¿no? Porque Él es la respuesta de todas estas preguntas y más que tenemos quizá en nuestras propias vidas, ¿vale? Pero libremente, los que quieren dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias porque en ti se sustentan todas las cosas en tu creación. Te damos gracias, Señor, porque tú estás controlando todas y cada una de las cosas también en nuestras vidas, todo lo que nos sucede, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Sabemos que a los que te amamos es para nuestro bien y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, gracias a que tú, Señor, controlas todas las cosas y eres bueno en gran manera. Bendito y alabado seas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias que tú actúas en medio de tu creación, en medio de la vida de cada criatura tuya. Que tú actúas en la vida de nuestra congregación. Tú actúas en nuestras vidas, en nuestras familias y en la vida de nuestros hijos también, en nuestros trabajos. Y tú eres el que controla y que actúa conforme a tu providencia en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer, quizá no en entender tanto como tú obras, sino crecer en nuestra confianza en ti. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vale, puedes poner el siguiente si quieres, ¿no? Tenemos una sencilla, quizá, significado de la providencia de Dios. ¿Quién puede leer este para nosotros? Alguien, en voz alta. La providencia referirse al gobierno activo de Dios según su santidad, sabiduría y poder. Vale, eso es muy breve, muy sencillo, ¿no? Es importante, según su santidad, su sabiduría y poder, y lo que hemos visto, ¿no? en Job, ¿no? Vamos a buscar en Éxodo, solamente un texto para comenzar y luego vamos a seguir profundizando este tema, aunque vamos solamente por encima de la providencia. Éxodo capítulo 14, 1 y 4. A lo mejor lo que vemos en la vida del pueblo de Israel, una respuesta del pueblo quizá vemos de veces en nosotros mismos, ¿vale? Y cuando leemos Éxodo queremos recordar que los israelitas no tenían toda la información que vamos a leer, ¿vale? Porque Dios en su revelación nos ha dado información que quizá no todo el pueblo conocía, aunque Moisés sí. 14. ¿Quién puede leer versículos 1 y 4 de Éxodo capítulo 14? Éxodo capítulo 14, 1 a 4.
Habló Jehová a Moisés diciendo, y a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ahijot, entre Midor y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado a Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vale, a nosotros que conocen la historia aquí hasta este punto, ¿qué está pasando? ¿Cómo está dirigiendo Yahvé su pueblo? Al salir de Egipto, ¿y dónde está dirigiendo su pueblo en ese momento? Un rincón. Un rincón. Un sitio de que en los ojos del hombre no hay manera de escaparse. ¿Vale? Y Faraón sabe o piensa esto. Y como su corazón ya estaba endurecido, Dios pone en su mente, otra vez vemos la providencia de Dios, la manera que Dios actúa, pone en su mente de perseguir a los israelitas porque están ya perdidos, porque no hay manera de escaparse de este sitio donde Dios le ha dirigido. Vamos a escuchar la respuesta o la reacción del pueblo en este sentido, ¿vale? ¿Y quién puede leer solamente los versículos 10 y 12 de este capítulo 14? Versículos 10 y 12. 10 a 12, quiere decir. Capítulo 14, versículos 10 a versículo 12. El faraón iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, ¿qué era la respuesta? ¿Qué era la respuesta? ¿Era una respuesta de confianza? No. Para nada, ¿no? ¿Qué era? Un queja. ¿No? No solamente un queja, pero ¿qué actitud tenían? Que a veces a lo mejor lo vemos en nuestras propias vidas. Cuando Dios obra en nuestras vidas y quejamos a veces, ¿no? Pero ¿qué actitud vemos allí? Que es mejor que Dios nos deje en paz, ¿no? Y que no actúe en nuestras vidas. Déjame para guiar mi propia vida y tomar mis propias decisiones. ¿Vale? No actúe Dios en mi vida. Déjame solo. ¿Vale? Esa es la actitud de Israel aquí. Mejor que Yahvé nos hubiera dejado en Egipto para morir. Porque mujer servir a los egipcios que morir en el desierto. Y no sabía que Dios está actuando, que recordamos en los versículos 1 y 4, según su gloria. Según su gloria, la meta principal de la providencia de Dios es su propia gloria. ¿Vale? Su propia gloria. Siguiente. Vamos a leer un himno de William o Guillermo Cowper. ¿Vale? Se llama Él esconde una cara sonriente. ¿Vale? Y son varias, va a ser, Fernando va a hacer y los dos siguientes, ¿vale? Si alguien puede leer en voz alta. Y vamos a leer todo este himno. Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas y planta sus huellas en el mar y monta sobre la tormenta. En lo profundo de minas insondables de habilidad que nunca termina, Él atesora sus brillantes designios y hace su soberana voluntad. Ustedes, santos temblorosos, tomen nuevos bríos
Las nubes que tanto temen son grandes en piedad y se desharán en bendiciones sobre sus cabezas. No juzgues al Señor por el débil sentido, mas confía en Él por su gracia. Tras una providencia de ceño fruncido, Él esconde una cara sonriente. Sus propósitos madurarán pronto, desplegándose cada hora. La yema puede tener un sabor amargo, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad es segura en el error y sondea su obra en vano. Dios es su propio intérprete y lo hará con sencillez. Y poner este himno en el contexto de lo que hemos leído en Éxodo. Y a lo mejor en nuestras propias vidas. Vale, vamos a buscar algunos versículos donde en las Escrituras, aunque Dios es en su providencia, actúa según su voluntad, podemos encontrar en las Escrituras que Dios quiere que oremos. ¿Vale? Y esta mañana lo que vamos a ver es cómo relacionan nuestras oraciones con la providencia de Dios. ¿Vale? Con la providencia. Y quiere algunas personas, ¿vale? Varios versículos. Si alguien puede buscar Salmo 145 y los versículos 18 y 19. ¿Vale? Salmo 145, los versículos 18 y 19. Otra persona. Lucas 18, 7. ¿Vale? ¿Debo elegir personas o vas a hacerlo? ¿Vale? Tiene que ser muy independiente. ¿Vale? ¿Vale? Otra persona. Mateo 21, versículo 22. Mateo capítulo 1, versículo 22. Otra persona. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y otra persona, Santiago 1, capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y no es de que entender quizá la profundidad de estos versículos, pero solamente por encima ver que Dios nos pide, nos escucha, nos manda que oremos. ¿Vale? Aunque Él obra según su providencia, ¿vale? en una manera misteriosa en nuestras vidas y en la vida de la congregación y entre las naciones también. ¿Vale? Alguien, Salmo 145, versículos 18 y 19. ¿Quién lo tiene? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Vale, Dios escucha, responde a la oración de los que clamen en verdad y le temen. Vale, Lucas 18, 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Dios escucha la oración de sus escogidos. Mateo 21, 22. Capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiere en oración, creyendo, lo recibiréis. Vale, Dios concede las peticiones de personas que creen en Él. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vale, Dios quiere que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Y Santiago 1, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Vale, Dios manda que oremos, ¿no? Por sabiduría, por lo menos, ¿no? Siguiente. Vale, entonces. Eso es para responder nosotros, ¿no? Para tener un poco de coloquio aquí. Si Dios sabe lo que va a ocurrir y gobierna todo asunto, ¿por qué es necesaria la oración?
¿Y por qué nos manda a orar? ¿Por qué la oración es necesaria? Dios ya sabe, ¿no? El hecho de que Él gobierna según su santo, sabia y poderosa providencia. ¿Por qué es necesario la oración? ¿Y por qué nos manda? ¿Has pensado una vez? ¿Tienes una respuesta? María, háblame. Para enseñarnos, tal vez. ¿Qué quiere decir enseñarnos? Discipularnos, ¿no? como hijos de Dios en oración. Vale. Entonces, de que tiene que ver con nuestro discipulado, ¿no? A Cristo. Cristo quiere obrar en nosotros y crecer en nuestra confianza en Él. ¿Vale? ¿Hay otra opinión? ¿Respuesta? Para cultivar nuestra dependencia del Señor. Para cultivar la dependencia del Señor. Sí. Puede ser también que el Señor quiere enseñarnos que nuestras vidas, todo lo que ocurre en la congregación, en el mundo, se trata a Él, no a nosotros. Se trata a Él y no a nosotros. Es decir, que Dios busca su gloria en todo lo que hace. No busca nuestra fama y exaltarnos a nosotros, sino su propia gloria. ¿Vale? Ya quizá podemos tener un poco, es chocante, ¿no? Vale. Alguien dijo lo siguiente: la oración y la respuesta de Dios a las súplicas y la intercesión forma parte de lo que acabo de escuchar de Edgar. Forma parte de la historia de la vida, tanto de cualquier discípulo de Cristo como de la vida corporal de su iglesia. ¿No? Tiene que ver con nuestro discipulado delante. Todos nosotros, si estamos en Cristo, somos discípulos de Cristo. ¿Vale? Estamos en la escuela de Cristo. ¿Vale? El siguiente. ¿Cómo respondemos a esto? Si quieren, alguien puede leerlo en voz alta y luego... ¿Y cómo nos hace sentir? La oración a Dios bajo cualquier circunstancia acerca de cualquier cosa no es un derecho inherente a los hombres. ¿Cómo te hace sentir? ¿Por qué quiere decir primero? Es lo que acabas de comentar, ¿no? De dar la gloria a Dios, ¿no? El propósito de la oración justamente es eso, ¿no? No es algo que sea para nosotros, que nosotros, como has dicho, no de nosotros, sino de Dios, para justamente para glorificarle a Él. El propósito de la oración, ¿no? Sí, pero quizá más allá de esto también. Es que es bueno, no es pero más. ¿Te hace sentir impotente? Me hace sentir impotente. Sí, me hace sentir mi pequeñez delante de un Dios enorme. Enorme. Que Dios no es obligado a escuchar a toda oración. No es un derecho ilimitado de ser humano que Dios escuche las oraciones. ¿Te crees esto? Eso nos ayuda a entender quizá un poco de por qué Dios manda a nosotros orar. ¿Por qué Dios escucha nuestras oraciones? Y promete también, no solamente escucharnos, pero dar respuestas. Vamos a leer, si alguien puede buscar Salmo 66, versículo 18. Porque vamos a ver en las Escrituras que Dios limita la oración. Limita, que la oración no es un cheque en blanco. ¿Vale? Salmo 66, 18, y si alguien puede leer también, buscar Jeremías,
capítulo 7, versículo 16, que es el más quizá difícil. ¿No? Salmo 66, 18, que no es tan difícil de entender, comprender en nuestras vidas, pero Jeremías 7, 16. ¿Quién tiene Salmo 66, 18? Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Claro, entonces, ¿cómo limita Dios su oración? Que somos todos nosotros, tenemos pecado, pero ¿qué dice ese versículo? El que... Si observo iniquidad. Vale, sí, observar iniquidad. ¿Qué quiere decir observar iniquidad en el corazón? ¿Mm? Si lo ve. Si ve. Sí, pero ¿qué es de observar? Realmente la palabra significa guardar. Es decir, que yo amo el pecado más que Dios. ¿Vale? Aunque vengo los domingos, aunque oro a Dios, con todo, pero realmente en mi corazón, tengo un pecado en mi corazón que me trae y me ama y siempre busca. ¿Vale? Si mi corazón observa el pecado y la iniquidad, Dios no va a escuchar mi oración. Hay un límite. ¿Vale? Dios no está obligado a escuchar a una persona que estima el pecado más que él. ¿Verdad? Vale, Jeremías 7, versículo 16. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Vale, Dios prohíbe oración por ciertas personas, tampoco escucha ciertas oraciones. Ahí está diciendo el profeta, no oréis. Pero este pueblo rebelde, este pueblo que está poniéndose delante de ídolos y no está buscándome y no me escuches, no me escuchen, no me escuchan, no ores por este pueblo, porque si tú ores por este pueblo no voy a escucharte. Eso es sorprendente. ¿No? Que Dios no solamente pide que oremos, Dios no solamente manda que oremos, Dios no solamente promete escucharnos cuando oramos, pero también Dios prohíbe a veces ciertas oraciones. Prohíbe la oración por ciertas personas, quizá, pero no sabemos porque no tenemos la sabiduría de Dios y su providencia, lo que hemos leído, ¿no? Que si intentamos ser intérprete de la sabiduría y la providencia de Dios, vamos a errar. ¿Vale? Entonces tenemos las promesas y la confianza y instrucción de orar. Siguiente. Así, ¿qué dice? ¿Quién puede leer esta segunda oración? Si es así en la oración, si es así que Dios controla todas las cosas y obra, ¿quién puede leer esta segunda? Así, en voz alta. Así que deberíamos estudiar cuidadosamente las Escrituras para saber por qué y para qué oramos. Vale. Eso es difícil, ¿no? ¿Cuántas veces queremos buscar al Señor en oración y no tenemos ni idea de lo que dice en su palabra? No estamos en su palabra de manera regular y constante. Y hay tantas cosas que no entendemos de Dios porque no hemos buscado su nombre en las Escrituras. Israel en el desierto no conocía a Dios y quejaban cuando Dios actuaba en sus vidas. Lo mejor que conocemos a Dios, mejor vamos a entender la oración, el por qué y cómo. Eso es difícil, ¿verdad? Porque no vamos a conocer todo lo que hay, pero debemos conocer algo. No porque hemos pensado, eso es como Dios es, ¿no? Y creamos en nuestra mente nuestra perspectiva de Dios, sino que
miremos en las Escrituras, estudiamos las Escrituras cuidadosamente y luego tenemos la perspectiva de Dios que Dios tiene de sí mismo, ¿no? La revelación de su nombre, ¿no? El omnipotente, por ejemplo, revelado a Israel. La respuesta de Dios a nuestras oraciones concuerda con su providencia. Entonces, si conocemos a Dios, entonces sabemos cuando Él pide que oremos, de alguna manera misteriosa, nuestras oraciones concuerdan, colaboran de manera misteriosa con su providencia. Porque siempre preguntamos, tengo un examen. Si oro, que apruebe el examen, voy a aprobar el examen. Si no ore, que apruebe el examen, voy a aprobar el examen. ¿Qué ha experimentado en tu vida? Ha aprobado muchos exámenes que ni oraba ni ha pensado de orar. ¿Eh? Cosas que ocurren en nuestras vidas. ¿Van a ocurrir porque hemos orado? ¿O va a ocurrir porque Dios en su providencia va a actuar? Es un misterio, pero Dios pide orar por nuestro propio discipulado y crecimiento. Pero también, en alguna manera misteriosa, nuestras oraciones colaboran. Es decir, que Dios actúa porque oramos también, ¿no? Pero es un misterio, es un misterio. Versículo siguiente. Entonces, a la luz de lo que hemos visto, para que Dios conceda una petición, uno tiene que orar conforme a su voluntad. ¿Vale? Ese es el misterio. ¿Vale? Alguien puede buscar 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, porque cuando pensamos en orar conforme a la voluntad de Dios, 1 de Juan 5, capítulo 5, versículo 14 es el versículo en que pensamos, seguramente. ¿Vale? ¿Qué dice 1 de Juan 5, versículo 14? ¿Quién puede leerlo? Sí, 1 de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Sí, si oramos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ese versículo, hemos a lo mejor escuchado muchos pensamientos y predicaciones, pero podemos entenderlo. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Bueno, conocemos algunas cosas de la voluntad de Dios. Dios quiere que todo el hombre se salve. ¿No? Pero hay otras cosas que sabemos que el Señor es bondadosa, ¿no? Y quiere el bien para nosotros, ¿no? ¿Vale? Siguiente, una pregunta entonces en cuanto a todo esto. Porque estamos hablando de providencia, la oración, como la oración colabora con la providencia de Dios en una manera misteriosa. Es decir, que Dios mueve en su pueblo, mueve en nuestras vidas, para que oremos conforme a su voluntad a veces. Y a veces sentimos que estamos de acuerdo con Él en nuestras oraciones. Pero muchas veces sentimos que no lo sé. ¿Vale? No sé si Dios quiere esto o no. ¿Vale? Es un misterio. ¿Vale? Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué peligro existe si oramos sin plena confianza en la providencia de Dios? La pregunta es no que entendemos la providencia de Dios, pero la pregunta es ¿qué peligro existe si oramos sin plena confianza en la providencia de Dios? ¿Tenéis comentarios? ¿Vale? Que utilicemos a Dios como el genio de la lámpara, que le pedimos deseos y Él los concede. ¿Vale? Muy bien. ¿Algo más? Eso es muy buena. ¿Qué más? ¿Qué otros peligros hay? Ese es un peligro, ese es un mayor peligro. ¿Qué otros peligros hay cuando oremos
sin plena confianza en la providencia de Dios. Podemos pensar que tal vez Dios no pudo dar lo que queríamos. Sí. Sí, que Dios no puede. Que a lo mejor no escucha. ¿Has oído la frase de la oración de fe? La oración poderosa. ¿Qué es esto? ¿Qué peligro existe si oramos sin plena confianza en la providencia de Dios? A lo mejor podemos poner más confianza en la acta de orar que en Dios mismo. El hecho de que he orado, como tú has dicho, Ismael, muy bien, ¿no? Dios está obligado, porque he orado, con fuerza, con fervor, ¿no? Pero si no confiar en plena confianza en la providencia de Dios, corre ese peligro, ¿no? Que Dios es como como os he dicho, ¿no? Una lámpara que tenemos que poner en nuestra lista, ¿no? de esperanzas. El Señor dice que si oramos con total confianza en Él. Sí. Porque si oramos con palabrería, solo esperando, pero no confiando totalmente en el Señor, pues tampoco es un peligro que no es una oración que no responderá al Señor. Eso es, sí. Y hemos recordado lo que hemos leído en la palabra ya, que el que clama al Señor en verdad. Y el que tema al Señor, el Señor escucha. En una manera misteriosa, Dios cumple su voluntad por medio de nuestras oraciones. De manera misteriosa. Y por eso nuestras oraciones colaboran con su voluntad. Colaboran con su voluntad. Siempre tengo no sé si como tú, pero hemos escuchado a veces que Dios da respuesta a todas las oraciones. ¿Eso es verdad? Porque hemos leído que Dios prohíbe algunas oraciones. A veces Dios no da respuesta. ¿Significa es su respuesta? ¿O Dios no da respuesta? Porque no está de acuerdo con su providencia. No lo sé. El silencio puede ser una respuesta de Dios, ¿no? Puede ser, pero si Jeremías oraba, te ha dicho que no puede comprometerme. Que no voy a ver. Si Jeremías hubiera orado por Israel en aquel entonces, cuando dice que no ores, porque si hubieras orado, la respuesta de Dios de no responderlo sería su respuesta, o solamente de que te ha dicho que no voy a escucharte. Si tengo pecado en mi corazón y estima el corazón más que Dios y ora, y Dios no responde mi respuesta, ¿es una respuesta de Dios? No. Es que yo digo que no voy a escucharte, porque tienes pecado en tu corazón. La autoexaminación es muy importante en la oración. Vale, siguiente. Esa es la pregunta que podemos terminar. Tenemos 5 minutos. Muy rápidamente. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida a la luz de la invisible mano de Dios? Okay. Oramos porque Dios nos pide orar. La oración es un regalo que Dios nos ha dado, el regalo de orar, ¿no? Que tiene que ver con el cumplimiento y de llenarnos de nuestra felicidad y gozo en Él, ¿no? Vamos a buscar Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pero respondes, y esa es mi respuesta, a lo mejor estoy equivocado, pero esa es mi respuesta. Habacuc, un profeta pequeño, que es difícil encontrar a veces, especialmente cuando estéis aquí enfrente de todo el mundo. Vale,
Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vale, en este contexto, el profeta está quejando un poco delante de Dios. ¿Por qué? ¿Quién sabe el contenido de Habacuc? Habacuc está clamando al Señor por la justicia, porque el pueblo rebelde hace justicia. ¿Vale? Y Dios dice que sí, voy a hacer justicia, voy a levantar un país más impía que Judá, Babilonia, y van a conquistar y juzgar mi pueblo. Y Habacuc dice que, pero ¿cómo puede nación más impía juzgar nosotros? Y esa es la respuesta de Dios a Habacuc. Entonces, ¿cómo vivimos a la luz de la invisible mano de Dios, de su providencia? ¿Vale? Cuando Él pide que oremos también, ¿no? Y promete que va a escuchar nuestras oraciones si oramos según su voluntad. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. En medio de los momentos en la vida cuando no entendemos la mano de Dios, invisible mano de Dios y cómo está obrando, Dios nos llama a vivir por la fe. Otro texto, cuando ese texto es más citado muchas veces en el Nuevo Testamento, pero vamos a buscar una vez donde está citado, está en el contexto también de gran sufrimiento. Hebreos, si buscas Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 38. Y vamos a ver que en el contexto de Hebreos es una iglesia que está sufriendo un montón. Sufriendo tanto que la iglesia ha perdido la confianza, ha perdido la valentía. ¿Vale? Y Hebreos está escrito para animarles, estimular de nuevo, de recordar el favor que tenías antes de vivir por Cristo. ¿Vale? ¿Y cuántas veces has sufrido con gozo y alegría? Pero ellos ha llegado el momento de que ha perdido su gozo y su alegría, un poco cansado, ¿no? Pero dentro de todo esto, ¿qué dice en versículo 38? Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y versículo 36, para ponerlo en el contexto, dice que porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Tenemos una promesa delante de nosotros. Una promesa de entrar en su reposo. Y Dios obra misteriosamente según su mano invisible. Nos pide orar. Nos promete que va a escuchar nuestras oraciones. Con ciertas limitaciones, ¿no? Pero nos exhorta en medio de estas. Mientras que oramos, viviremos por la fe. Que confiamos en nuestro Dios y que confiamos en su providencia. Que damos gracias a Dios por su providencia. Y te alabamos a Él porque actúa conforme a su santa, sabia y poderosa providencia para su gloria. Y ese debe ser nuestro gozo y alegría, la gloria de nuestro Dios, ¿no? En medio de los momentos difíciles. Y creo que es algo que nos anima. Nos anima que nuestro Dios está encima de nuestras circunstancias porque Él está gobernando. ¿Vale? Y tenía un propósito. De glorificarte en nosotros, en su iglesia y entre las naciones. ¿No? Pensamos en Salmo 46, que dice que de ser quieta, ¿no? Y mi nombre será glorificado entre las naciones. Vale, podemos orar y dar gracias por este tiempo.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu providencia. Gracias que tú pides que oremos. Y gracias que nos has prometido escuchar nuestras oraciones cuando no observamos pecado en nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu nombre, de comprender quién eres y cómo es. Y te rogamos, Señor, que tú incrementes en nuestra fe en ti, en tu providencia, en tu gobierno. En nombre de Jesucristo. Amén.